Buenas tardes, profesor. Luego de ver los procesos, vamos a comenzar con la exposición del texto final que nos ha dado este proceso. Tenemos Perú 2026, la guerra de los agentes de ella, en donde se va a hablar por primera parte sobre el análisis Pestel. Pero primero comencemos con la parte del contexto, ¿no? Tenemos la arena, ¿no? Que sería un tablero corporativo peruano, un mercado caracterizado por un ecosistema de agentes virtuales diseñados para maximizar la productividad académica y el business to business. Los jugadores siguen un duopolio táctico definido en la guía, ¿no? de trabajo. Dos vías peruanas de desarrollo de sistemas, en este caso de agentes de IA, compitiendo agresivamente por la captura de talento e infraestructura. El modelo estratégico sería la aplicación de teoría de juegos con información perfecta. Ahora pasando al PESTEL, tenemos en el aspecto político la soberanía de datos. Está bajo la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, ¿no? El Estado peruano ha declarado los datos como activos estratégicos. En la parte económica, eh, a pesar de que los costos de energía en Lima para centros de datos son un 20 a 30% más altos que en soluciones de Edge Computing, se tiene que hay un crecimiento de opción de software del 15 al 20% anual. En la parte social tenemos una escasez crítica debido a que las universidades prestigiosas como la UNI y San Marcos recientemente están implementando carreras de inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos una oferta académica inicial limitada a aproximadamente 57 vacantes. En el aspecto tecnológico, tenemos el auge del Edge Computing y la adopción de modelos de código abierto como Llama 4 y Mistral, que son usados en bancas y retails peruanos. En la parte ecológica tenemos el desafío de la huella de carbono. La, la omisión de este factor es crítica, ya que la IA actualmente, como está en auge, está demandando energía de entre 13 a 23 gigawatts anuales. En la parte legal tenemos el cumplimiento del Decreto Supremo 115/2025 PCM, la cual obliga a, a las empresas a clasificar los modelos por riesgo y también a realizar auditorías éticas obligatorias. Ahora se procede a la explicación la explicación de los perfiles generados de ambas empresas, ¿no? En primer lugar, se señala la empresa Legacy Corpero, que tiene como objetivo, pues, las pymes y banca conservadora. Su misión es la soberanía operativa en la protección del empleo de la iniciativa en recesión, y su mecánica es más que nada automatización de bajo riesgo, ¿no? Su misión sería, pues, llegar a 110 clientes corporativos, ¿no? Llegando a un 99,8% de cumplimiento, ¿no? A tiempo. Y en el caso de la otra empresa sería Proegen Edge Perú, que tiene como objetivo a grandes empresas, retail y finanzas enfocadas en ESG. Su misión, pues, sería la productividad, no impulsada por IA ética para resolver brechas de talento. La mecánica más que nada de esta empresa sería la de agentes autónomos, ¿no? En Edge según supervisión. Y su meta como tal para el 2028 sería tener 320 agentes activos, ¿no? Con la reducción energética en 35%, ¿no? Acá se muestra lo que es la arquitectura, ¿no? Y el operativo y los valores de riesgo que tienen más empresas, ¿no? Para la Legacy Core serían los recursos y costos, ¿no? Que tienen más que nada se van en los ingenieros tradicionales y los códigos propietarios Legacy, mientras que para ProAgent tiene recursos basados en lo que son los modelos, ¿no? Y el hardware especializado para poder mantener esta infraestructura, ¿no? En la actividad clave, más que nada, sería auditorías, ¿no? Basadas en reglas y lo que es integración en RPs, más que nada on-premise, ¿no? Y las actividades clave de ProAgent serían, pues, el entrenamiento de los modelos, ¿no? Más auditorías trimestrales, ¿no? Y en el caso del ingreso de la empresa de Legacy Core sería más que nada sus licencias que ofrece, ¿no? Y lo que es el tiempo de soporte que se da, ¿no? Para sus propios sistemas. En cambio, en el ProAgent sería más que nada ingresos por suscripciones, ¿no? A su sistema como servicio. Y lo que es el remodelado, o bueno, el agregado de cosas extras a sus sistemas, ¿no? Y finalmente lo que es el proyecto comparativo de proyección de mercado, ¿no? Como en este caso se compara ambas empresas. En el caso de riesgo, pues más que nada Legacy Core tiene un bajo riesgo más que nada determinístico, mientras que Proyecto tiene un alto riesgo, ¿no? Ya que es debido a la actividad que tiene, ¿no? Y se clasifica como generativo mitigado, ¿no? En el caso de eficiencia operativa, pues es más moderado, ¿no? Justamente,
que está a la par, ¿no?, de lo que es su bajo riesgo, pero en caso de ProAgent es alto, ¿no?, justamente porque lo que busca es tener una eficiencia mayor, una eficiencia operativa mayor. La estructura de costos de Legacy Core es alto, pero este más que nada se va en lo que es la energía y horas hombre, ¿no? En cambio, ProAgent también se considera alto, pero pues se va más que nada en lo que es el hardware especializado, ¿no? Y la inversión en lo que son los entrenamientos de modelos, ¿no? El requerimiento de talento, pues para Legacy Core, más que nada son ingenieros de software tradicionales, mientras que para ProAgent el requerimiento humano, ¿no? Eso más que nada personas especializadas en IA, ¿no?, arquitectos de IA y prompt engineering. Y para el caso de sostenibilidad energética, pues el Legacy Core tiene un nicho más defensivo para sectores regulados, en los que ProAgent se posiciona como un líder de mercado, ¿no?, para cumplir lo que es la eficiencia energética. Bueno, más que nada esa es la presentación de ambas empresas. Pasamos a la explicación de la formulación del juego estratégico. El contexto ya lo entiende. La regla de la contienda pues sería que es un juego secuencial de información perfecta. Y bueno, tenemos restricciones como la fricción energética, que tiene que ser un coste de 30%, y la fricción regulatoria, donde tiene que ser un 2,5% por la ley número 31814. En este caso, nuestros contendientes son ProAgent y Legacy Core. ProAgent sería pues el líder, el primero en decidir, donde tenemos el 35% tiene características del 35% de eficiencia operativa interna, tiene una arquitectura nativa de IA y pues define el estándar técnico. Tiene un techo, pero este tiene un techo de capacidad de 320 agentes activos. Ahora, Legacy Core, el actor establecido, el seguidor, pues tiene solamente 18% de eficiencia operativa, pero utiliza una infraestructura física preexistente, tiene una ventaja reactiva, ya que tiene contratos de largo plazo. Las ventajas, digo, las estrategias de Pro Agent, primeramente, pues sería usar todos sus agentes, 320 agentes solamente en Lima, y pues asumir los costos del 2,5 y el 30% en sobrecosto energético. Otra opción sería solamente lanzar 100 agentes, pero solo en las áreas de salud y finanzas, así evitar pues saturación y colisiones. Y el otro agente, la estrategia E ya sería pues dividirnos 160 en Lima, 160 en Arequipa, y pues así evitar más o menos un poco los costos de la electricidad. Ahora, pues el seguidor tiene que decidir, pues tiene tres estrategias también. La estrategia C sería pues migración a provincias extendidas, así evitar un choque directo con maximizando el uso de infraestructura físico, CAPEX casi cero en áreas sin fricción. La estrategia D sería una guerra de precios, contratos de largo plazo, es un choque contrario donde tenemos precios agresivos atados a contratos ciegos de 5 a 10 años, donde se sacrificaría la eficiencia a corto plazo para bloquear la entrada del líder. En una estrategia F donde pues sería hacer outsourcing, donde tienes una alianza operativa descontratada, donde abandona la competencia principal, operando como última milla, un minute to business, para asegurar flujos fijos de bajo riesgo. Esto es el rendimiento, pero acá es ya quitando, o sea, el rendimiento neto, ¿no? Quitando los costos del 30% y el 2,5%. Y acá se tendría reflejado. Entonces, pensemos primeramente, pues, ¿qué pasa si ProAgent decide pues solamente ir a Lima nomás? Pues, en el caso, esta es la justificación de por qué lo de los escenarios, pues donde ProAgent tenía que saber el 30%. Y Legacy pues capturaría exitosamente la periferia provincial. Ahora, si tuviese, donde tenemos la guerra de precios ya, ahí pues sería, ¿no?, una guerra de precios donde habría doble castigo, 30% de energético, más 2,5 de compliance, colapsa las márgenes. Por eso acá vemos que se reduce la ganancia en ambos. Su rendimiento estaría dividiéndose. En, Ahora, ¿qué pasaría pues si estuviera un F, ¿no? Donde tendríamos un dominio pacífico? Ahí donde habría un dominio sin fricción comercial para el líder, costos limitados y estandarizados de APIs. Ahí vamos a ver que gana más sería pues ProAgent, ¿no? Ahora, en un caso donde ve donde solamente iría a los lugares, o sea, solamente iría 160 a los lugares finanzas y salud, pues veríamos que una consistencia, ¿no? Si tomas la opción C, tendrías acá los 150 en el nicho y acá la capacidad total sería
Y bueno, acá pues se optimizan los costos, ¿no? De cumplimiento del legacy, donde disminuiría el volumen sin presión externa. Por eso acá tiene 70 de rendimiento. Ahora, donde sí, bueno, si fuese a la guerra, o sea, donde atacaría, donde están combatiendo, en este caso pues sería un autosabotaje, ya que el Legacy Core aplica guerra de precios, atacando donde el líder no compite por volumen. El seguidor destruye sus propios márgenes de venta sin dañar sustancialmente a ProAgent. Por eso vemos pues, que su rendimiento bajaría bastante. Y bueno, por último, son cuando se la F, pues habría una baja intensidad competitiva donde ProAgent mantiene una utilidad moderada y Legacy Core mejora respecto a la guerra de precios operando en un nicho de soporte controlado. Ya. Y por último, si ProAgent escogería la opción B, la E, que es mitad mitad, entonces pues Legacy tendría que, pues, hay una jugada maestra, ¿no? Ya que el distribuir 760 en el equipo ProAgent elude parcialmente 30% y Legacy mantiene un buen pago operando en provincias alternas. Ahora, en cambio, si escogiese la opción D, pues Legacy tendría una fuerza de guerra de precios, pudiendo hacer el choque mucho mejor que en la fila A, porque sus operaciones sureñas no cargan sobre costos energéticos. El seguidor se asfixia intentando múltiples frentes. Y bueno, otra vez vemos cómo sus rendimientos ya más bajan. Y pues en la opción F sería un equilibrio de baja tensión donde Proviant captura márgenes saludables para su mix gráfico, mientras Legacy opera en su confort de bajo riesgo. Acá pues veríamos que subiría 70,45. Entonces acá también no le sería tan mal. Acá es un resumen ya de todos los costes y ya di la justificación de por qué este rendimiento estaría bien. Gracias. Bien, continuando con las exposiciones entonces, entraríamos a ver lo que es la resolución del equilibrio estratégico por el método de inducción hacia atrás del presente juego, eh, ya detallado anteriormente. Entonces, procedemos, bueno, acá tenemos lo que es el árbol por estrategias y según el método iniciaremos desde las ramas, ¿no? Si ProAgent utilizaría la estrategia A, ¿qué estrategia utilizaría Legacy Core que maximice sus beneficios? En este caso, sería entre 55, 45 y 40. Pues el máximo sería 55 y podríamos descartar ya las otras estrategias. Ahora, si ProAgent utilizaría la estrategia B, pues haríamos otra vez una comparación entre los pagos, ¿no? ¿Qué obtendría Legacy Core? Siendo 70, 30 o 50 y el máximo en este caso es 70. Por lo que una vez más empezaríamos o procederíamos a descartar los demás. Y por último, si la estrategia fuera E, eh, Legacy Core estaría entre sus opciones 60, 40, 45, siendo este el mayor 60, y también procederíamos a descartar las demás estrategias. Ahora, ¿cuál de estas tres estrategias entre A, B y E maximiza el beneficio de ProAgent? Pues buscaríamos el máximo, ¿no? Entre 85, 75 y 80, pues tendríamos que 85 es mayor riesgo. Por lo que podríamos, por último, descartar las demás estrategias, siendo la solución a nuestro juego, ¿no? Quiere decir que ProAgent debe optar por la estrategia A, mientras que Legacy Core, en respuesta, debe optar por la estrategia C. Acá tenemos el mismo método de inducción hacia atrás, pero ya no es necesario perdón, tener el árbol de estrategias, sino con una matriz simplemente eh, procederíamos, ¿no? Lo que tenemos es la estrategia A, B y E por filas y las utilidades en las casillas, ¿no? Pero las utilidades de Legacy Core. En este caso, si la estrategia de ProAgent fuera A, el máximo buscaríamos entre 55, 45 y 40, que sería 55. Si fuera B, entre 70, 30 y 50, sería 70. Y si fuera E, entre 60, 40 y 45, que una vez más sería 60. Ahora,
Entre estas tres opciones o mejores respuestas, buscaríamos también que se beneficie eh, lo que es ProAgent, ¿no? Entonces, los pagos serían 85, 75 y 80, siendo el mayor de estos 85. Por lo que ya tenemos la estrategia óptima, ¿no? Que como lo había mencionado, eh, sería la estrategia A por parte de ProAgent y C por parte eh, de Legacy Core. Bien, ahora lo que procederíamos a ver es si es estable este equilibrio encontrado, ¿no? Entonces, para ello es necesario preguntarnos si tiene ProAgent incentivo unilateral a desviarse de A, dado que Legacy Core juega C. Eso quiere decir que si nos desviamos a B, pues obtendríamos 75, que sería menor a 85 que tendríamos inicialmente. Entonces no conviene. Si nos desviamos a E, obtendríamos 80, que tampoco conviene, puesto que en A tenemos 85 y por ello deberíamos pertenecer, ¿no? Eh, seguir perteneciendo a esa parte, permaneciendo, perdón. Lo mismo haríamos a la inversa, ¿no? Si, si Legacy Core, perdón, tiene Legacy Core incentivo unilateral a desviarse de C, dado que ProAgent juega A, y en este caso, pues si nos desviamos a D, no convendría tampoco por lo mismo explicado anteriormente, y a F tampoco, ¿no? Entonces, lo mejor o lo óptimo sería permanecer en C, y con ello estaríamos verificando la estabilidad del equilibrio. Eh, Ahora también tenemos unos escenarios de ruptura, ¿no? Hemos presentado tres. El primer escenario es que un tercer competidor entre en Lima, ¿no? Lo que ocasionaría que sería oracionar pagos de ProAgent bajo estrategia A y el impacto, ¿no? En el juego estratégico, en el equilibrio, perdón, sería un riesgo principal, puesto que el equilibrio ya no sería el mismo. ¿Qué pasaría si, bueno, el segundo escenario es si el endurecimiento de la ley número, bueno, el endurecimiento de ley número 31.814, lo que conllevaría que se suba el costo de incumplimiento con un margen neto que se reduciría a la provisión del 2,5%, que sería insuficiente. Y el impacto en el punto de equilibrio sería medio alto, puesto que podría desplazar a Proañet hacia B. Por último, ¿qué pasaría si Legacy Core adopta IA de bajo riesgo? Pues incrementaría su utilidad bajo C, reforzando su estrategia dominante, y el impacto en el punto de equilibrio sería, perdón, en la solución también, sería que el equilibrio se vuelva más estable y fuerte. Ahora, ¿cuáles son los KPI estratégicos? Hemos considerado tres para ProAgent, y serían, bueno, el primero sería la tasa de incidencias por alucinación de la gente. ¿Qué quiere decir? Que es un porcentaje de interacciones de la gente en las que se registra una respuesta factualmente incorrecta, contradictoria o fuera del dominio permitido, detectada por el equipo Human in the Loop durante las auditorías trimestrales obligatorias de la ley número 31.814. La fórmula es, para hallar este KPI, sería el número de incidencias por alucinación entre el total de interacciones del periodo. Pero dado que manejamos en porcentaje, pues faltaría multiplicarle por 100%. El segundo KPI sería el costo energético por agente activo, que es un gasto eléctrico total mensual del data center en Lima dividido entre el número de agentes activos en este periodo. Este KPI mide si la eficiencia del 35% declarada en el perfil empresarial se sostiene frente al sobrecosto energético del 30% en la capital. Y como ya lo había mencionado, su cálculo es gasto eléctrico mensual total de Lima entre el número de agentes activos. Por último, tendríamos el margen operativo neto post-cumplimiento, que se definiría como el porcentaje de rentabilidad operativa después de reducir el costo energético, los honorarios de auditorías trimestrales obligatorias y la provisión del 2,5% de ingresos para seguros de responsabilidad civil algorítmica. Entonces, su fórmula sería ingresos recurrentes menos costos energéticos menos costos de auditoría
menos provisión de seguros al 2.5%, todo ello entre ingresos recurrentes por 100%. Ahora, yéndonos al caso de Legacy Corp, también hemos presentado tres KPIs y el primero sería el índice de retención de ingenieros tradicionales, que mide el porcentaje de la planilla objetivo de 80 ingenieros tradicionales que permanece en la empresa del cierre de cada periodo de 12 meses, medido frente al riesgo de migración hacia roles de IA mejor remunerados. Entonces, su fórmula sería ingenieros del cierre del periodo entre el objetivo, que serían 80 ingenieros por 100. Eh, el segundo KPI que presentamos es el ahorro operativo generado en clientes provinciales, que es una reducción porcentual promedio de costos operativos fijos en la base de clientes de Arequipa y Trujillo respecto a su línea base pre-implementación, medida 12 meses después del despliegue del sistema Legacy. Su fórmula para el cálculo sería costos operativos de clientes antes menos costos operativos de clientes después entre los costos operativos de clientes antes, y también manejamos porcentaje, por lo que es necesario multiplicar por 100%. Y por último sería el índice de cumplimiento regulatorio sin observaciones, en el que se definiría como el porcentaje de auditorías de bajo riesgo bajo la ley número 31.814 y el DS 115/2025 PCM, que son aprobadas en primera instancia sin ninguna observación formal de los reguladores. Su fórmula sería auditorías aprobadas sin observaciones entre el total de auditorías realizadas en el periodo por 100%. Y eso sería todo de mi parte. Y continúa entonces mi compañero. Ahora pasaremos a ver el hito número 5, que es análisis de riesgos estratégicos y plan de contingencia, donde primera parte veremos un pequeño resumen de lo visto en el punto anterior, que es el hito 4, donde en ProAlliance se determinó que se debe tener una estrategia un poco más agresiva, en ese caso dentro de Lima. Y en Legacy Core, bueno, se busca su optimización en la posición en la que se encuentra, ¿no? Respondiendo a una estrategia defensiva y una expansión selectiva. En este caso es expandirse dentro de las provincias de Perú. La premisa crítica que en este caso se ha visto es que, bueno, acá se va a tener un equilibrio estático, es decir, va a ser secuencial, además de tener una información perfecta, es decir, en base a estrategias más establecidas se puede determinar ciertos resultados. Además de que en este mercado existen ciertas vulnerabilidades, como el tema de la tecnología, el tema de regulaciones, como también competencia en el mercado que pueden realizar o cambiar, ¿no?, las estrategias que se han establecido. En el mapa de tensión se puede ver los 13 riesgos que se han identificado. El primero es un competidor disruptivo que entra con financiamiento suficiente, además de tener agentes AI bastante avanzados que podría competir dentro del mercado, y la probabilidad de que esto suceda está dentro de la media alta y el impacto es alto. El segundo riesgo es el endurecimiento regulatorio. Mediante ciertas leyes pueden existir sanciones para las empresas, como también generar ciertos costos adicionales, como el tema de auditorías. Y como tercer riesgo tenemos la fuga de talento, debido a que ciertas personas buscan nuevas oportunidades, o también puede existir cierta competencia, un salario mayor a lo que se ofrecen y podría cambiar. Y pasando ahora a explicar cada riesgo, para el primero, que como se había mencionado, si crees un nuevo competidor, puede generar que este duopolio, que bueno, en este caso eran dos competidores, pasaría a un oligopolio. El impacto que puede generar es que en ProAlliance pierda su liderazgo dentro de Lima, y en Legacy Core pierda su estabilidad en las provincias en que se encontraba.
Esto puede generar a su vez que existan ciertas estrategias para mitigar esto, ¿no? Como ciertas alianzas para poder competir dentro del mercado. Para el riesgo 2, acerca de las leyes más estrictas que podrían surgir, pueden generar tres impactos. Primero es una inflación en el tema de costos, temas de auditorías que pueden surgir de forma continua o más periódicas, pero ese periodo bastante corto. En tema de penalización, si no se cumplen ciertas normas puede existir un alto monto a pagar, ¿no? Y que puede generarse tanto por auditorías como también por parte del cliente, ya que no puede estar satisfecho con el servicio brindado. Y por último, tenemos la inversión estratégica. Esto más que todo es relacionado a un cambio de estrategia, ya que se ha venido desarrollando y se pasa a otro, obviamente puede generar costos adicionales. Para el riesgo 3, que es acerca de la fuga de talento, aquí puede existir costo adicional dentro de la empresa, ya que tendría que buscarse continuamente personal especializado. Bueno, si existe una alta rotación, si existe esa búsqueda, además de la capacitación, genera todo esto cierto costo adicional a lo que ya se había planeado. Además de que lo ya planeado, lo que se ha venido desarrollando, puede estancarse, ¿no? Como por ejemplo en esta parte el tema de la innovación, una alta innovación podría ya paralizarse, el tema de proyectos se podría retrasar. Y bueno, eso sería para la parte de riesgo número 3. Y la mitigación, que podría en este caso darse, ¿no? Para poder afrontar estos riesgos, es primero para ProINS, que para el primer caso de frente a competidor disruptivo exista una inversión continua en el tema de la innovación, además de buscar diferenciación para que exista una alta barrera de ingresos de nuevos competidores. En Legacy Core puede existir contratos que podrían buscar, ¿no? Tener un largo periodo de relación con ciertos clientes. El segundo punto, que es frente a regulación, para ProINS tenemos diseño de soluciones Compliance First, que está relacionado a no dejarse llevar por las nuevas leyes y verlo como algo de desventaja, sino aprovecharlo, no certificarse, dar ciertas garantías, ¿no? De que se están cumpliendo con ciertas normas, lo cual los competidores no podrían cumplir, y eso genera cierta ventaja. Además de existir auditorías continuas automatizadas, esto, bueno, también para reducir costos y también para ir cumpliendo las leyes. En Legacy Core se podría integrar una IA explicable, es decir, dar ese pequeño plus a lo que ya se brinda, ¿no? Explicar cómo se han obtenido los resultados, detallar bastante los resultados que se han obtenido, además de dar acompañamiento al cliente en base a sus consultas que puede tener. Frente a la fuga de talento, en ProIN se puede tener una cultura de bastante innovación, es decir, brindar bastantes retos a las personas que vienen trabajando dentro de la organización, y en Legacy Core pueden existir alianzas estratégicas, ¿no? Con diferentes universidades, y existe este tema de rotación para así poder mitigar, ¿no? este problema de falta de personal dentro de la empresa. Pasamos a ver ahora el tema de los indicadores que me permitirían ver si se viene cumpliendo con las estrategias ya seleccionadas. Primero, para ProAgent se tiene el primer indicador, que es la tasa de incidencias por alucinación, es decir, que las incidencias que podría reportar el cliente en base a los resultados de la IA tendría que ser menor al 2%. El costo energético por agente activo, es decir, el costo que se incurre por tener por los recursos que se tiene dentro de la organización. En el tema de factor de ahorro se buscó una
tasa mayor del 10%. Y por último tenemos en este caso el margen operativo neto post cumplimiento, es decir, que de luego de haber determinado los diferentes costos, ver la rentabilidad. Y esa rentabilidad tendría que ser mayor al 30%. Pasando con los indicadores de Legacy Core, tenemos primero el índice de retención de ingenieros, es decir, retención de talento, tendría que ser mayor al 90%. El ahorro operativo en clientes, es decir, al momento de establecer sus negocios, tanto en Trujillo y Arequipa, que son dos puntos que se quiere establecer, el costo, bueno, en este caso el ahorro que se tendría que tener en tema operativo, está planeado en 15 a 20%. Y por último, el índice de cumplimiento regulatorio, y en ese caso se busca que se cumplan todas las leyes, ¿no? En ese caso sería 100%. El plan de contingencia adaptativo. Para ProAgents se buscaría diversificar las tecnologías e infraestructuras de Edge más cloud híbrido, es decir, tanto un servidor local como un servidor en la nube. Luego tenemos la reducción drástica de CAPEX mediante optimización de recursos, es decir, utilizar el menor número de recursos posibles generaría mayor ahorro. Tenemos luego el refuerzo extremo de auditorías automáticas, también relacionado al tema de ahorros. Y por último, desarrollo de joint ventures para neutralizar competidores disruptivos, es decir, establecer alianzas con otras organizaciones para hacer frente a la competencia. En Legacy Core se puede incorporar la IA, pero de forma no tan agresiva, ¿no? Como se menciona en el texto, sino poco a poco, en este caso en el lugar donde se ha establecido su negocio. Segundo, tenemos la expansión agresiva hacia mercados regionales menos saturados, parte de la estrategia. Tenemos como tercer punto el fortalecimiento extremo de relaciones contractuales, donde se puede realizar, brindar diferentes garantías, ¿no? Para poder mantener esa relación con el cliente a largo plazo. Y por último, el outsourcing especializado y automatización para suplir fugas de talento. Aquí, bueno, en este punto se podría dar esta opción, ¿no? De buscar profesionales externos, no netamente que sean ya parte dentro de la organización. Podría externalizarse esto, podría también, ¿no? Ser una opción rápida al momento de suplir una baja, o bueno, cuando un profesional se ha salido de la empresa. Bueno, como parte final tenemos el resumen ejecutivo, donde la primera parte es un pequeño resumen de lo que se ha visto, un pequeño contexto, que se utilizaba el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, y para el día de hoy, bueno, se podría determinar para ProAgents realizar una estrategia agresiva en tema de tecnología, y en Legacy Core una expansión selectiva. Luego se detallan los factores que pueden amenazar esto, ¿no? Las estrategias ya seleccionadas, como el tema de la regulación, la fuga de talento y la entrada de nuevos competidores. Y la estrategia que se recomienda, ¿no? Para estas organizaciones puede ser primero para ProAgents acelerar en el tema de la innovación, y en Legacy Core debería anclarse más en el tema de estabilidad y cumplimiento absoluto de todas las normas en los lugares donde viene trabajando. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias.